La nueva catacumba. De Arthur Conan Doyle. Los dos famosos arqueólogos, dedicados al estudio de los restos romanos, se encontraban en el cómodo salón de Kennedy, con vistas a la vía del Corso. La noche era fría, y habían arrimado las butacas a la imperfecta estufa italiana, que más que caldear el ambiente, lo enrarecía. Fuera, bajo las relucientes estrellas del invierno, se extendían las calles de la Roma moderna, con sus farolas eléctricas en cada acera, los cafés rebosantes de luz, el trasiego de los coches de caballos y la multitud que abarrotaba la ciudad. Pero dentro, en el lujoso salón del joven y rico arqueólogo inglés, únicamente se veía la Roma antigua. Las paredes estaban decoradas con frisos agrietados y erosionados por el tiempo, y en los rincones asomaban bustos grises de senadores y soldados, con cascos de combate y una expresión dura y cruel. En la mesa de centro, entre un montón de inscripciones, fragmentos y objetos decorativos, destacaba la famosa reconstrucción de las termas de Caracalla, obra de Kennedy, que tanto interés y admiración había despertado en su presentación en Berlín. Había ánforas colgadas del techo, y un batiburrillo de objetos curiosos, esparcidos por la suntuosa alfombra turca roja. Entre todos ellos, era imposible encontrar uno solo, que no fuera incuestionablemente auténtico y sumamente raro y valioso. Y es que Kennedy, pese a sus poco más de 30 años, era un arqueólogo reconocido en toda Europa, en su particular rama de investigación, y contaba además con una fortuna que, o bien resulta un obstáculo fatídico, para las energías del investigador, o bien, cuando éste sigue fiel a sus propósitos, es una enorme ventaja en la carrera hacia la fama. Kennedy se dejaba seducir a menudo por caprichos y placeres, que lo apartaban de sus estudios, pero tenía una inteligencia incisiva, y capaz de largos periodos de concentración, seguidos por fases de languidez sensual. Sus rasgos atractivos, la frente alta y blanca, la nariz agresiva, y la boca ligeramente relajada y carnosa, eran un buen indicador del compromiso entre la fortaleza y la debilidad de su carácter. Muy distinto de él, era su compañero Julius Burger, una curiosa mezcla de padre alemán y madre italiana, en quien las sólidas cualidades del norte se combinaban de un modo extraño con los encantos, más suaves, del sur. Unos ojos teutones, muy azules, aclaraban su tez bronceada, y sobre estos se alzaba una frente enorme y cuadrada, enmarcada por un flequillo de rizos rubios. La mandíbula, firme y fuerte, lucía un afeitado impecable, y su compañero señalaba con frecuencia su parecido con aquellos antiguos bustos romanos que asomaban entre las sombras en las esquinas del salón. Bajo su apariencia de fuerza y arrogancia alemanas se adivinaba siempre cierta sutileza italiana, pero su sonrisa era tan sincera y sus ojos tan francos que uno comprendía al instante que eso tan solo era un indicio de su ascendencia, sin ninguna influencia real en su personalidad. Aunque su edad y su fama eran las mismas que las de su compañero inglés, su vida y su trabajo habían sido mucho más arduos. Había llegado a Roma 12 años antes, siendo un estudiante pobre, y desde entonces vivía con una pequeña beca de investigación de la Universidad de Bonn. Despacio, y a fuerza de constancia, con un tesón y un empeño extraordinarios, había ascendido por la escalera de la fama, peldaño a peldaño, y ahora era miembro de la Academia de Berlín, y tenía fundadas razones para creer que pronto ocuparía la cátedra más importante de las universidades alemanas. Sin embargo, esta determinación, que le había llevado al nivel de su rico y brillante compañero inglés, era la causa de que en todo lo demás, al margen de su trabajo, se encontrara en una posición infinitamente inferior. Nunca había podido permitirse un descanso en sus estudios para cultivar sus cualidades sociales. Solamente cuando hablaba de su especialidad, se llenaban de vida su expresión y su espíritu. En otras circunstancias, se avergonzaba y guardaba silencio, demasiado consciente de sus limitaciones, en asuntos más generales, y sin paciencia para la conversación intrascendente, que es el refugio habitual de quienes no tienen ninguna idea que expresar. A pesar de todo,
parecía que la relación entre estos dos rivales tan distintos había ido madurando poco a poco desde hacía algunos años hasta convertirse en una amistad. La base y el origen de este afecto fueron que, en su respectivo campo de estudios, cada cual era el único con conocimientos y pasión suficientes para apreciar al otro. Sus intereses y objetivos comunes los habían llevado a conocerse, y desde el primer momento, los dos se sintieron atraídos por los conocimientos del otro. Luego, con el paso del tiempo, a esto se le fue añadiendo algo más. A Kennedy le divertían la sencillez y la franqueza de su rival, mientras que a Burger le fascinaban la inteligencia y la vitalidad, por las que Kennedy había sido uno de los grandes favoritos de la sociedad romana. Digo que había sido, porque justo en ese momento, el nombre del joven inglés estaba envuelto en la sospecha. Una aventura amorosa, cuyos detalles nunca llegaron a conocerse del todo, vino a mostrar una dureza y una crueldad, por parte del joven, que impresionaron a muchos de sus amigos. Pero en los círculos de estudiantes y artistas solteros, en los que él prefería moverse, no existe un código de honor demasiado rígido en estas cuestiones, y aunque más de uno pudiera manifestar su sorpresa, moviendo la cabeza o encogiéndose de hombros, al enterarse, el sentimiento predominante fue quizá de curiosidad o incluso de envidia, antes que de reproche. «Oye, Burger», dijo Kennedy, mirando con dureza el gesto plácido de su compañero. «Me gustaría que confiaras en mí». Mientras decía estas palabras, acercó la mano a una alfombrilla extendida en el suelo. Sobre la alfombrilla, había un cesto de fruta alargado y plano, un ejemplo de la cestería de mimbre, típica de la campaña, lleno de fragmentos de cerámica decorada, inscripciones rotas, mosaicos agrietados, papiros desgarrados y adornos de metal herrumbrosos que para los no iniciados podían parecer sacados directamente del basurero, pero que un especialista reconocería al instante como únicos en su género. Los restos amontonados en el cesto de mimbre eran uno de esos eslabones perdidos del desarrollo social que tanto interesan al erudito. Era el alemán quien los había traído y el inglés los examinaba con ojos hambrientos. «No voy a entrometerme en tu tesoro, pero me gustaría mucho que me hablaras de él», añadió, mientras Burger encendía un cigarro con mucha parsimonia. «Es evidente que se trata de un descubrimiento de la máxima importancia. Estas inscripciones causarán sensación en toda Europa. Por cada una que ves aquí, allí hay 1.000.000», exclamó el alemán. «Son tantas, que una docena de sabios podrían pasarse la vida entera estudiándolas, y labrarse con ello una fama tan sólida como el castillo de San Anielo». Kennedy parecía pensativo, había fruncido la bonita frente, y estaba jugueteando con su bigote rubio y largo. «¿Te has delatado, Burger?», dijo por fin. «Tus palabras únicamente pueden significar una cosa, que has descubierto una nueva catacumba». «Estaba seguro de que llegarías a esta conclusión, Kennedy, en cuanto vieras estos restos». «Bueno, es lo que indican sin lugar a dudas. Pero esas últimas observaciones tuyas me lo han corroborado. Solo una catacumba puede albergar un almacén de reliquias tan grande como el que describes». «Efectivamente. Eso no es ningún misterio. He descubierto una nueva catacumba». «¿Dónde?», preguntó el inglés con ansiedad. «Ah, ese es mi secreto, querido Kennedy. Solo te diré que, por su situación, no hay ni una posibilidad entre 1.000.000 de que alguien más la encuentre. Su fecha no coincide con la de ninguna otra catacumba, y se reservó para el enterramiento de los cristianos más relevantes, por eso los restos y las reliquias son muy distintos de todo lo que se ha encontrado hasta hoy. Si no fuera consciente de tus conocimientos y tu vitalidad, amigo mío, no dudaría en contártelo todo, previa promesa de guardar el secreto. Pero tal como son las cosas, creo que tengo que preparar mi informe, antes de exponerme a un competidor tan formidable». Kennedy sentía por la arqueología un amor casi obsesivo, un amor fiel, pese a las múltiples distracciones que encontraba a su paso, un joven rico y libertino. Tenía ambición,
pero su ambición iba por detrás del interés y la alegría abstracta, que le inspiraba todo cuanto tuviera que ver con la historia y la vida antigua de la ciudad. Y se moría por conocer ese mundo subterráneo que había descubierto su compañero. Oye, Burger, dijo con vehemencia, te aseguro que puedes confiar plenamente en mí. Por nada del mundo, pondría por escrito lo que vea, sin tu consentimiento expreso. Comprendo los recelos, y son de lo más natural, pero no tienes nada que temer de mí. Por otro lado, si no me lo dices, emprenderé una búsqueda sistemática, y seguramente acabaré por descubrirlo. En tal caso, no tendría ninguna obligación contigo, y por supuesto, utilizaría la información como quisiera. Burger sonrió con aire pensativo, con el cigarro entre los labios. He observado, amigo Kennedy, que cuando te pido alguna información sobre cualquier cosa, tú nunca estás tan dispuesto a facilitarla. ¿Cuándo te he negado algo que me hayas pedido? Te recuerdo, por ejemplo, que te cedí el material para ese artículo sobre el templo de las Vestales. Sí, bueno, eso no tenía demasiada importancia. Si te pidiera algo íntimo, no creo que me lo dieras. Esta catacumba es algo muy íntimo para mí, y lógicamente, esperaría una muestra de confianza a cambio. No entiendo a dónde quieres llegar, dijo el inglés, pero si lo que quieres decir es que estás dispuesto a responder a mi pregunta sobre la catacumba, si yo respondo a cualquier pregunta que quieras hacerme, te aseguro que te contestaré. Muy bien, asintió Burger, arrellanándose en el asiento y lanzando al aire una bocanada azul de humo de cigarro. Háblame de tu relación con la señorita Mary Saunderson. Kennedy se levantó de un salto y dirigió una mirada furibunda a su impasible compañero. ¿Qué demonios te propones? Protestó. ¿Qué clase de pregunta es esa? Si es una broma, es la peor que has hecho en la vida. No es una broma, contestó Burger tranquilamente. Me interesan mucho los detalles del asunto. Sé poco del mundo, las mujeres, la vida social, y todas esas cosas, y ese incidente tiene para mí la fascinación de lo desconocido. A ti, te conozco bien, y a ella la conocía de vista, incluso llegamos a charlar en un par de ocasiones. Me gustaría mucho oír de tus labios, qué ocurrió exactamente entre vosotros. No pienso decir una sola palabra, repuso Kennedy tajante. Me parece muy bien. Solo quería ver si eras capaz de revelar un secreto, tan fácilmente como esperabas que yo te revelara mi secreto de la nueva catacumba. Veo que no, y es lo que suponía. Pero, ¿por qué esperas tú otra cosa de mí? En fin, el reloj de San Juan está dando las 10. Ya debería estar camino de casa. No, Burger. Espera un momento. La verdad es que me parece un capricho ridículo que preguntes por una aventura que se acabó hace meses. Tengo mucho interés por esa catacumba, y no puedo olvidarla así como así. ¿Por qué no me preguntas otra cosa a cambio? Esta vez, que sea algo menos excéntrico. No, no. Ya te has negado y no hay más que hablar, dijo Burger, con su cesto en el brazo. Seguro que haces muy bien en no responder, y seguro que yo también hago muy bien, así que, querido Kennedy, buenas noches. El inglés vio que Burger cruzaba el salón, y que ya había puesto la mano en el pomo de la puerta, antes de reaccionar, levantándose de un salto, como quien intenta hacer algo, cuando la cosa ya no tiene remedio. Espera, Burger. Tu comportamiento me parece de lo más ridículo, pero, en fin, si esa es tu condición, supongo que tengo que aceptarla. Detesto hablar de una muchacha, pero, como bien dices, todo sea por Roma. Además, no creo que pueda contarte nada que no hayas oído decir ya, a estas alturas. ¿Qué querías saber? El alemán volvió atrás, dejó el cesto en el suelo y se acomodó una vez más en la butaca junto a la estufa. ¿Puedo fumarme otro cigarro? Preguntó. Muchas gracias. Nunca fumo mientras trabajo, pero disfruto mucho más de una conversación, cuando estoy bajo la influencia del tabaco. Bueno, hablemos de esa joven con la que tuviste una aventurilla. ¿Qué demonios ha sido de ella?
Está en casa, con su familia. ¿Ah, sí? ¿En Inglaterra? Sí, respondió Kennedy, visiblemente incómodo. ¿En qué parte de Inglaterra? ¿En Londres? No, en Twickenham. Disculpa mi curiosidad, querido Kennedy, y achácala a mi desconocimiento del mundo. Seguro que es muy sencillo, persuadir a una muchacha para que se fugue contigo 3 semanas y devolvérsela luego a su familia en... ¿Dónde has dicho que era? Twickenham, repitió el inglés sin mirar a su amigo. Eso es, Twickenham. Es una situación tan ajena a mi experiencia que no soy capaz de imaginarme cómo se hace una cosa así. Por ejemplo, si tú querías a esa joven, no es posible que tu amor se esfumara en 3 semanas, por tanto, supongo que no la querías. Pero, si no la querías, ¿por qué has armado este escándalo que a ti te ha perjudicado y a ella la ha destrozado? Kennedy contemplaba el ojo incandescente de la estufa con aire taciturno. Es lógico plantearlo así, asintió. Amor es una palabra muy grande, que representa sentimientos con matices muy diversos. Esa chica me gustaba y, bueno, dices que la conoces, así que ya sabes lo encantadora que es. Aún así, estoy dispuesto a admitir, mirándolo ahora, que nunca habría podido quererla de verdad. Entonces, querido Kennedy, ¿por qué hiciste eso? Creo que la sensación de aventura tuvo mucho que ver, respondió el inglés. ¿Qué? ¿Cuánto te gustan las aventuras, querido amigo? ¿Qué sería de la variedad de la vida sin aventuras? Fue la sensación de aventura lo que me hizo fijarme en ella por primera vez. He cazado mucho a lo largo de mi vida, pero no hay nada como perseguir a una mujer guapa. También me incitó la dificultad, porque era la acompañante de Lady Emily Ruth, y casi no había manera de verla a solas. Y aparte de todos los demás obstáculos que me atraían, supe de sus propios labios, poco después de conocerla, que estaba prometida. Mein Gott. ¿Y sabes con quién? No dio ningún nombre, respondió Kennedy. No creo que nadie lo sepa. Y eso hizo que la aventura te sedujera más todavía, ¿no? Dijo el alemán. Bueno, le daba un toque sabroso. ¿No crees? Ya te he dicho, Kennedy, que soy muy ignorante en estas cosas. Amigo mío, repuso el inglés, seguro que recuerdas que la manzana que robaste del árbol de tu vecino era siempre más dulce que la que caía del tuyo. Y después, vi que ella sentía algo por mí. ¿Cómo? ¿De repente? No, no. Después de 3 meses de trabajo de zapa. Pero, al final, la conquisté. Ella sabía que yo estaba separado legalmente de mi mujer, y por tanto, me era imposible hacer las cosas como es debido. Pero quiso venir conmigo de todos modos, y pasamos unas semanas deliciosas, mientras duró. ¿Y qué hay del otro hombre? Preguntó Burger. Kennedy se encogió de hombros. Supongo que se trata de la supervivencia del más apto, dijo. Si hubiera sido mejor que yo, ella no le habría abandonado. Cambiemos de tema. Ya estoy harto. Solo dime una cosa más. ¿Cómo te libraste de ella en 3 semanas? Bueno, los dos nos habíamos enfriado un poco, como sabes. Ella se negaba rotundamente a volver a Roma y enfrentarse a la gente a la que había conocido aquí. Roma, para mí, es imprescindible, y tenía muchas ganas de volver a mi trabajo, así que esa fue una razón evidente para la separación. Luego, su padre se presentó en el hotel, en Londres, y montó una escena. Y todo se volvió tan desagradable, que si te soy sincero, aunque al principio la echaba de menos una barbaridad, me alegré mucho de escabullirme. Y ahora, confío en que no le dirás a nadie lo que te he contado. Querido Kennedy, ni se me pasaría por la cabeza. Pero lo que dices me interesa muchísimo, me ayuda a entender tu forma de ver las cosas, que es totalmente distinta de la mía, porque he vivido muy poco. Y ahora, ¿quieres que te hable de mi nueva catacumba? Es inútil que te la describa, porque con eso no la encontrarías nunca. Lo único que puedo hacer es llevarte allí. Eso sería estupendo, Burger. ¿Cuándo quieres venir? Preguntó el alemán. Cuanto antes.
Estoy impaciente por verla. Bueno, hace una noche preciosa, aunque algo fresca. ¿Qué te parece, si salimos dentro de una hora? Tenemos que ser muy discretos, para que nadie lo descubra. Si nos vieran por ahí juntos, sospecharían que estamos tramando algo. La discreción nunca sobra, dijo Kennedy. ¿Está lejos? A unos kilómetros. ¿No será demasiado para ir andando? No, podemos ir andando tranquilamente. Entonces, mejor así. Un cochero sospecharía, si le pedimos que nos deje a medianoche en un lugar solitario. Exacto. Lo mejor será que nos veamos a medianoche, en la puerta de la Vía Apia. Tengo que pasar por casa, a por cerillas, velas y otras cosas. Muy bien, Burger. Eres muy amable haciéndome partícipe de este secreto, y te prometo que no escribiré nada, antes de que hayas publicado tu artículo. Hasta luego. Te estaré esperando en la puerta a las 12. La melodía de los carillones inundaba el aire frío y claro de aquella ciudad de relojes, cuando Burger, enfundado en un abrigo italiano y con un farol en la mano, acudió a su cita. Kennedy salió de las sombras al ver a su amigo. «Eres tan ardiente en el trabajo, como en el amor», exclamó el alemán con sorna. «Sí, llevo casi media hora esperando. Espero que no hayas dejado pistas de a dónde vamos, Kennedy». «No soy tan idiota. Caray, se me ha metido el frío en los huesos. Vamos, Burger, a ver si con la caminata entramos en calor». Sus pasos secos resonaban en las piedras desniveladas de la decepcionante carretera, que es cuanto queda de la calzada romana más famosa del mundo. Un par de campesinos que volvían a casa de la taberna, y un par de carros con productos del campo, que iban a Roma, fue lo único que encontraron en el camino. Andando con brío, entre los imponentes mausoleos que surgían en la oscuridad, a ambos lados de la carretera, llegaron hasta las catacumbas de San Calisto y se encontraron delante de la enorme fortaleza circular de Cecilia Metela, coronada por la luna creciente. Burger se paró entonces, y se apretó el costado. «Tienes las piernas más largas que yo, y estás más acostumbrado a andar», dijo entre risas. «Creo que ya estamos cerca del sitio en que debemos desviarnos». «Sí, está ahí, a la vuelta de la esquina de la trattoria. Ahora, el camino se estrecha mucho, así que será mejor que yo vaya delante, y tú me sigas». Había encendido el farol, y con esta luz, pudieron recorrer un sendero estrecho y tortuoso que atravesaba los pantanos de la campaña. El gran acueducto de la Roma antigua se tendía como una oruga monstruosa sobre el paisaje iluminado por la luna, y el sendero los llevó por debajo de uno de sus arcos gigantescos, hasta más allá del círculo de ladrillos desmoronados, que señala el emplazamiento del antiguo anfiteatro. Burger se detuvo por fin, junto a un solitario establo de madera, y se sacó una llave del bolsillo. «No irás a decirme que tu catacumba está dentro de una casa», exclamó Kennedy. «La entrada sí. Esa es precisamente nuestra garantía, en caso de que alguien la descubriera». «¿Lo sabe el dueño?» «No. Me enseñó un par de restos que casi me garantizaron que su casa estaba construida en la entrada de una catacumba, así que se la alquilé para excavar por mi cuenta». «Pasa, y cierra la puerta». Era un edificio alargado y vacío, con los pesebres de las vacas alineados en una pared. Burger dejó el farol en el suelo. Al lado, había un hueco cuadrado y una escalera de piedra muy vieja, que llevaba a las entrañas de la tierra. «Ten cuidado», gritó Burger, cuando Kennedy, en su impaciencia, se precipitó hacia el agujero. «Lo que hay debajo es un auténtico laberinto. Si te perdieras ahí dentro, la probabilidad de salir sería de 1 entre 100. Espera a que traiga la luz». «¿Cómo te orientas tú, si es tan complicado?» «Al principio me libré por los pelos varias veces, pero he ido aprendiendo poco a poco. La construcción sigue cierto método, aunque sería imposible descubrirlo, para un hombre perdido en la oscuridad. Todavía suelto un rollo de cuerda, para adentrarme en la catacumba. Ahora verás que es difícil,
Cada uno de estos pasadizos se divide y subdivide una docena de veces en menos de 100 metros. Habían bajado unos 6 metros desde el establo, y estaban en una cámara cuadrada, tallada en la toba blanda. El farol irradiaba una luz parpadeante, intensa por abajo y tenue por arriba, en las paredes agrietadas. De este centro común, partían oscuros pasadizos en todas las direcciones. «No quiero que te separes de mí, amigo mío», dijo Burger. «No te entretengas con nada en el camino, porque todo lo que hay que ver está en el sitio al que voy a llevarte. Ahorraremos tiempo, si vamos derechos allí». Encabezó la marcha por uno de los pasillos, con el inglés pisándole los talones. De vez en cuando, el pasadizo se bifurcaba, aunque era evidente que Burger seguía algunas marcas secretas, pues no dudó ni se detuvo en ningún momento. A lo largo de las paredes, apilados como las literas de un barco de emigrantes, se encontraban los nichos de los cristianos de la Roma antigua. La luz amarillenta parpadeaba en las caras arrugadas de las momias y brillaba en las calaveras y en los huesos de los brazos blancos, cruzados sobre pechos sin carne. Y por todas partes iba viendo Kennedy, con ojos fascinados, inscripciones, vasijas funerarias, retratos, vestidos y utensilios, todo exactamente tal como unas manos devotas lo habían depositado allí, muchos siglos antes. Le pareció evidente, a pesar de que solo podía verlo de pasada, que aquella era la primera y la mejor de las catacumbas, un almacén de restos romanos como ningún arqueólogo había encontrado jamás. «¿Qué pasaría si se apaga la luz?», preguntó, mientras seguían adelante. «Llevo una vela de repuesto y una caja de cerillas en el bolsillo». «Por cierto, Kennedy, ¿tú tienes cerillas?». «No. Más vale que me des unas cuantas». «Va, no te preocupes. Es imposible que nos separemos». «¿Vamos muy lejos, Burger?». «Tengo la sensación de que hemos recorrido, como poco, medio kilómetro». «Algo más, creo», respondió el alemán. «En realidad las catacumbas no tienen límite, o yo no he sido capaz de encontrarlo. Esta parte es muy complicada, así que creo que voy a utilizar el rollo de cuerda». Ató el extremo de la cuerda a una piedra que sobresalía de la pared y se guardó el resto en el pecho, por debajo del abrigo, para ir soltándolo a medida que avanzaba. Kennedy comprobó que la precaución no era innecesaria, porque los pasadizos se habían vuelto aún más tortuosos y complicados, y formaban una red perfecta de corredores entrecruzados. Sin embargo, todos desembocaban en una sala amplia y circular, en la que había un pedestal de toba cuadrado y una lápida de mármol en un extremo. «¡Caray!», exclamó Kennedy, fascinado, mientras Burger balanceaba el farol sobre la lápida. «Es un altar cristiano, probablemente el primero que existió. Aquí está la cruz de la consagración, grabada en la esquina. No cabe duda de que este espacio circular era una iglesia». «Justamente», dijo Burger. «Si tuviera más tiempo, me gustaría enseñarte todos los cuerpos que hay enterrados en esos nichos de las paredes. Son de los primeros papas y obispos de la iglesia, y todos llevan su báculo, su mitra y su casulla. Échales un vistazo». Kennedy fue a observar una cabeza cadavérica y descompuesta, bajo la mitra destrozada y mohosa. «Esto es interesantísimo», dijo, y dio la sensación de que su voz se estrellaba contra la bóveda. «Hasta donde llega mi conocimiento, es único. Trae aquí el farol, Burger, que quiero verlos todos». Pero el alemán se había alejado, y ahora estaba al otro lado de la sala, en el centro de un círculo de luz amarilla. «¿Sabes cuántas posibilidades hay de equivocarse de pasillo, desde aquí hasta las escaleras?», preguntó. «Más de 2000. Está claro que esa fue una de las medidas de protección que adoptaron los cristianos. Las posibilidades de que un hombre pueda salir de aquí, incluso con luz, son de 1 entre 2000. Y a oscuras, lógicamente le costaría mucho más». «Ya me lo imagino», dijo Kennedy con un estremecimiento. «Y la oscuridad es aterradora. Una vez hice el experimento. Vamos a hacerlo otra vez». Burger se inclinó sobre el farol, y al instante,
Fue como si una mano invisible apretara los ojos de Kennedy. Nunca había visto oscuridad semejante. Tuvo la sensación de que le aplastaba, de que le ahogaba. Era como una barrera, sólida, que impedía al cuerpo moverse. Alargó las manos para empujarla. Ya está bien, Burger. Vuelve a encender la luz. Pero su compañero se echó a reír, y daba la sensación de que su risa llegaba de todas partes al mismo tiempo, en aquella sala circular. Pareces asustado, amigo mío, dijo el alemán en tono burlón. Venga, hombre, enciende la vela, dijo Kennedy con impaciencia. Es muy raro, Kennedy. Aunque preste atención a lo que dices, no tengo la menor idea de dónde estás. ¿Tú podrías decir dónde estoy? No. Parece que estás a un lado o a otro. Si no fuera por esta cuerda que tengo en la mano, no tendría la menor idea de por dónde ir, dijo Burger. Supongo que no. Anda, enciende una cerilla, y déjate de bromas. Bueno, Kennedy, creo que hay dos cosas que te atraen mucho. Una es la aventura, y la otra superar obstáculos. La aventura consistirá en que encuentres la salida de esta catacumba. El obstáculo será la oscuridad y las 2000 desviaciones posibles, que pueden complicarte un poco dar con el camino. Pero no te preocupes, tienes tiempo en abundancia. Y cuando pares a descansar, de vez en cuando, me gustaría que pensaras en la señorita Mary Saunderson y en si la trataste bien. ¿Qué pretendes, maldito? Rugió Kennedy. Corría en círculos, atrapando la densa oscuridad entre las manos. Adiós, Kennedy, dijo la voz burlona, que ya estaba algo lejos. La verdad es que a pesar de lo que me has contado, no creo que te portaras bien con esa muchacha. Hay solo un detallito, que por lo visto no sabes, y yo puedo contártelo. La señorita Saunderson estaba prometida con un estudiante, pobre y desgarbado, que se llamaba Julius Burger. Se oyó un rumor en alguna parte, el ruido vago de unos pasos en la piedra, y a continuación, cayó el silencio sobre aquella antigua iglesia cristiana. Un silencio, denso y asfixiante, envolvió a Kennedy, y se lo tragó, como el agua a un ahogado. Unos 2 meses más tarde, circuló por la prensa europea el siguiente párrafo. Uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años es el de la nueva catacumba de Roma, que se encuentra a cierta distancia de las famosas bóvedas de San Calisto. El hallazgo de este importante lugar de enterramiento, riquísimo en fascinantes restos de los primeros cristianos, es fruto del empeño y la sagacidad del doctor Julius Burger, el joven especialista alemán, que se está convirtiendo rápidamente en la mayor autoridad sobre la Roma antigua. Si bien el doctor Burger ha sido el primero en publicar el descubrimiento, parece ser que un aventurero, con menor fortuna, se le había adelantado. Hace unos meses, el señor Kennedy, el famoso arqueólogo inglés, desapareció sin dejar rastro de sus habitaciones en el Corso. En su momento, se especuló con la idea de que un escándalo reciente le había obligado a abandonar Roma. Ahora, parece ser que cayó víctima de ese amor febril por la arqueología, que le llevó a ocupar un lugar distinguido entre los especialistas actuales. Su cadáver se ha encontrado en el corazón de la nueva catacumba, y a juzgar por el estado de sus botas y sus pies, es evidente que estuvo días vagando por los tortuosos pasadizos que convierten estas tumbas subterráneas en lugares tan peligrosos para los exploradores. Según ha podido saberse, el fallecido se adentró en este laberinto con una precipitación inexplicable, sin velas ni cerillas, de ahí que su triste destino fuera la consecuencia natural de esta temeridad. Lo más doloroso del caso es que el doctor Julius Burger era íntimo amigo del difunto. Su alegría, por tan extraordinario hallazgo, se ha visto profundamente enturbiada por el terrible final de su colega y compañero. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.